En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos pues con el catecismo que estamos haciendo. Estamos en el séptimo mandamiento, no hurtarás. Vamos a retomar la pregunta 445, que dice así: ¿es pecado grave hurtar? La respuesta dice: es pecado grave contra la justicia, cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad. Como decíamos ayer, el robo, el pecado al robo, admite lo que es en teología moral gravedad de materia, es decir, de suyo es grave, de suyo está gravemente prohibido robar o tomar lo ajeno, pero si lo que uno toma o roba es de poca monta, digamos 1000 pesos, que no es nada, en ese caso sería un pecado venial, porque la materia es leve, y de suyo es algo grave contra la justicia, dice el catecismo, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto dice para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad, porque la paz social, el vivir tranquilo, sería imposible si uno no tuviera esa seguridad. Si realmente cualquiera pudiera en cualquier momento impunemente quitar uno lo que es suyo, lo que es su propiedad, lo que uno ha trabajado y se ha esforzado por tener, no podría haber paz. Pasemos a la siguiente pregunta, la 446. Dice: ¿cuándo es grave la materia del hurto? Es grave cuando se quitan cosas de importancia, y también, aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. Muy importante está la respuesta del catecismo. La primeramente, es grave la materia del robo cuando son cosas de importancia, o una muy gran cantidad de dinero que de suyo sea apto para hacerle daño a cualquiera, o cosas de importancia, cosas valiosas, sería materia grave. Y dice el catecismo, o también sería materia grave si yo haría un pecado mortal, tomando lo ajeno, si, aunque sea algo de poca monta, no de mucha importancia, no de mucho valor, sin embargo, si con eso ya hago un notable daño a mi prójimo, si lo perjudico gravemente. Por poner un ejemplo, pues vamos a una persona muy pobre, que todo lo que tiene son 10.000 pesos, que normalmente no sería materia grave, y yo le quito esos 10.000 pesos que nomás tiene. Por supuesto es materia grave por el daño que le hago. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque si la cosa en sí no es muy grande, no es de mucha importancia, pero yo daño gravemente a mi prójimo al quitarle eso, porque es pobre, porque es todo lo que tiene, o porque es lo que necesita. Supongamos robarle, pongamos un carpintero, precisamente sus instrumentos de trabajo. Cometo un pecado grave porque lo perjudico gravemente, ya no puede trabajar, no puede ganarse la vida, y así con cualquier otra cosa. Entonces uno tiene que tener en cuenta, porque aunque lo que uno robara fuera de poca monta, pero si con eso yo daño gravemente a mi prójimo, sería materia grave, sería un pecado mortal ese robo. La siguiente pregunta, la 447. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? Ahora, ¿qué es lo positivo de este mandamiento? Primero veamos lo negativo: no robarás, no hurtar, no tomar las cosas ajenas. Ahora, ¿qué es lo que nos manda? Dice la respuesta: el séptimo mandamiento nos manda que se respete la propiedad ajena, que se pague el jornal justo al operario, y que se guarde la justicia en todo lo que mira la propiedad de los demás. Muy interesante el segundo elemento, que es la respuesta: que se pague el jornal justo al operario. Eso es el séptimo mandamiento. Si alguien no pagara el jornal justo, el salario justo a los trabajadores, a los obreros, pecaría contra el séptimo mandamiento. Y subrayamos la palabra justo, porque hoy en día, por las ideas liberales que tenemos metidos, esos conceptos falsos, uno piensa que ya está bien por el puro hecho de que lo hayamos pactado y se convino así, y ya no hay problema ante Dios. No, porque hay algo que es objetivamente justo. Más o peor aún, si yo me aprovecho tal vez la necesidad, precisamente mi prójimo que está en necesidad, y eso es lo que te ofrezco, tómalo, déjalo. Y bueno, si es alguien que dirá, pues nada eso, pues eso. Hay que tener cuidado, porque si uno claramente da por menos de lo que es justo, lo que merece el prójimo, uno está pecando contra el séptimo mandamiento. Siempre está sobreentendido que uno tiene para pagar. Si una empresa realmente, digamos, no tiene para dar más a sus empleados, y si el dueño les daría más si pudiera, bueno, evidentemente que no es para todos. Pero suponiendo que él sí tiene, pero es por avaricia, quiere evidentemente más les pago menos para mí, y realmente no les da lo justo, es decir, lo que necesitan, no solo para no morirse de hambre, hay que tener cuidado. O sea, no es nomás que no se muera de hambre al que yo le pago, sino que pueda vivir dignamente según su estado social. Yo tengo que darle un salario que sea, y evidentemente que en eso
En esa ecuación tiene que entrar si es soltero, casado y hijos, y cuántos. No puedo simplemente, tiene tantos hijos, yo igual le pago como si fuera soltero. No está bien ante Dios. E insistimos, si uno tiene los medios, peor. O sea, si uno no pudiera, y uno realmente lo haría si pudiera, evidentemente que no está pecando uno, porque uno no está obligado a lo imposible. Pero si yo soy de una gran empresa y realmente puedo, yo no lo hago porque no quiero, por la avaricia, porque es más dinero para mí, estoy pecando contra el séptimo mandamiento. Insistimos, el jornal justo, no solamente lo que se convino libremente, o hasta aprovechando como decimos, la necesidad del prójimo. Nos hacemos ahora la siguiente pregunta, la 448. Dice así, es muy importante. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento? Basta simplemente ir y confesar ese pecado y ya quedó todo bien y no hay problema. Dice la respuesta. Al que ha pecado contra el séptimo mandamiento no le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. Muy importante tenerlo en cuenta. El séptimo mandamiento en general siempre tiene que ver, como hemos estado viendo, con todo lo que es los bienes ajenos del prójimo, lo que es respecto a la justicia. Y cuando uno peca contra la justicia, siempre se sigue normalmente la obligación de la restitución. Entonces uno tiene, como dice el catecismo, que restituir lo ajeno, evidentemente, si robé, volverlo robado, o su equivalencia en valor, si era una cosa, volverlo en dinero. Y es muy interesante lo que añade el catecismo, porque no dice nomás restituir lo ajeno. Bueno, está bien, te quité tus herramientas de trabajo, señor carpintero, ahí está, te las devolví, ya quedó. No, dice, y resarcir los perjuicios causados. Ahora veamos lo que dice la siguiente pregunta respecto a esto, que es también muy importante e interesante. La pregunta 449 dice, ¿en qué consiste resarcir los perjuicios? ¿Qué es eso? No basta solo restituirlo, hay que resarcir. ¿Qué es eso? Resarcir los perjuicios consiste en la compensación que ha de darse al prójimo por los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto o de las injusticias cometidas con daño de él. En el ejemplo que recién damos del carpintero. Entonces no basta solamente decir, ya le di señor carpintero sus elementos de trabajo, sino que yo tengo, si pongamos lo robé, lo tuve en mí, se lo quité, lo tuve 2 semanas, entonces lo que él habría ganado en esas 2 semanas, con su trabajo honesto y normal, yo estoy obligado a resarcírselo, porque yo le hice ese daño. Como que lo quité, no pudo trabajar y tuvo ese daño. Entonces yo ante Dios estoy obligado a la medida de mis posibilidades de no solo devolverle esas herramientas, sino darle el valor de lo que él no pudo ganar en esa época, lo que hubiera ganado o normalmente gana. Entonces es siempre una cosa muy seria y tantos ejemplos se podrían dar. Como hemos visto también, es un pecado contra el séptimo mandamiento. Si yo, por ejemplo, impido injustamente que alguien tal vez consiga un trabajo, si lo impido injustamente, con calumnias, pongamos, lo calumnio para que no consiga ese trabajo, yo tengo, o que lo pierda, tenía un trabajo y lo perdí, tengo que resarcir ese salario que perdió, yo tengo que resarcírselo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pecados contra el séptimo mandamiento, porque es no solo la confesión, sino hay que restituir y además resarcir los perjuicios que se hayan podido seguir al prójimo, el daño que le causamos. La siguiente pregunta, la 450, dice, ¿a quién se debe restituir la cosa robada? A quien se robó, dice el catecismo. A sus herederos si ya murió. O sea, primeramente a la persona que le robé. Y si murió, a los legítimos herederos. Y continúa el catecismo, y si esto fuere verdaderamente imposible, por ejemplo, no sé quién fue, porque un ladrón le robó a un desconocido, él no tiene idea quién era, jamás va a volverlo a ver en su vida, pero se arrepiente, se convierte, se confiesa. ¿Qué tiene que hacer? Dice el catecismo, debe gastarse el valor en beneficio de los pobres y obras pías, porque eso no es de uno no puede quedárselo. Uno siempre está obligado a restituirlo, sea al verdadero dueño, que siempre digamos, en principio lo que uno debe hacer, de ser posible, o a sus legítimos herederos, ya murió, bueno, a sus hijos, darle lo que le quitamos, lo que robamos, los daños que causamos, y si no se puede uno ni otro, a los pobres o a las obras pías. Pasemos a la siguiente pregunta y última por hoy, la pregunta 451, que dice así: ¿qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? ¿Qué hacer cuando uno encuentra una cosa de gran valor? Dinero en la calle, muchas pasa, o más que en la calle está en un lugar donde hay otras personas, más bien, una reunión, uno está en una reunión familiar, con amigos, y a veces pasa, ¿no? Un billete tirado, 50,000 pesos, uno se ve tentado y de aquí soy, dice, lo voy a agarrar
ya es mío. A ver qué dice el catecismo que hay que hacer si ocurriera eso o cosas parecidas. Dice, debe emplearse gran diligencia en buscar al dueño y restituirla con fidelidad, muy al opuesto que lo que solemos hacer o tendemos a pensar. Uno piensa, pues ya lo vi, ya es mío. No, si uno lo ve, ya es posible dar con el dueño, hay que hacer toda esa diligencia. Y si uno fuera negligente en dar, uno pecaría contra el séptimo mandamiento y no estaría obligado a restituirlo, a darlo a los pobres en todo caso, si después ya no me puedo enterar. O si después me enteré quién era el dueño, tendría que hacérselo llegar, devolvérselo. En todo caso, antes de concluir, simplemente una aclaración: la restitución, digamos, para que uno cumpla con Dios, basta que se haga de hecho. No hace falta, si yo robé a escondidas, no hace falta que yo llegue, mira, yo te robé, toma, normalmente eso va a ser peor. Pero basta que uno le haga de hecho llegar eso, aunque uno no le aclare que es algo que le está uno restituyendo. Si sea como, uno se le vea como si te estoy haciendo una ayuda, o mira un regalo, como fuera, pero el punto es que uno lo haga llegar, y si uno lo hace llegar, uno ha restituido, y uno ha cumplido con su deber. Porque uno a veces puede pensar que, o sea, que me toca ir y decir, mira qué pena, te robé este millón de pesos hace unos años y aquí los tienes. No, no es necesario así. Y también la restitución se puede ir haciendo por partes, siempre en la medida de las posibilidades de uno. En todo caso, dejamos allí por hoy. Eso es todo lo relativo que trae el catecismo al séptimo mandamiento. Mediante el próximo catecismo iniciaremos con el octavo mandamiento, muy importante, porque trata no solo de las mentiras, sino también la murmuración, la crítica, la calumnia, tantos pecados que uno hace con la lengua, porque uno muchas veces cae. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.